Hola amigos y amigas, hoy les voy a explicar cómo hacer agua de rosa casera para limpieza facial. Vamos a ello. Una buena manera de obtener un producto aún más natural es hacerlo en casa en pocos pasos. Solo necesitaremos dos ingredientes, que son agua destilada simple, la que usamos para la plancha, y pétalos de rosa fresca. Las dosis son aproximadamente 1 litro de agua por una docena de rosas de las que hemos quitado los pétalos. También podemos buscar bolsas de pétalos secos de los que suelen vender en tiendas de decoración. Lo que no puedes usar son esos pétalos que ya vienen perfumados para usar en esta receta. El procedimiento para hacer el agua de rosas casera es muy simple y se parece un poco a la técnica de la decocción. En una cacerola ponemos el agua destilada y los pétalos de rosa y cubrimos el recipiente con una tapa. Encendemos el fuego y cuando hierva, baja al mínimo y déjalo hervir a fuego lento hasta que el color de los pétalos se desvanezca y el agua empiece a colorarse ligeramente. No tienes por qué estar comprobando constantemente, ya que esto ocurrirá cuando ya haya pasado al menos 10 o 15 minutos. Eso sí, asegúrate de que siempre está a fuego lento. No está de más de que lo remuevas de vez en cuando. Cuando el color de los pétalos se haya desvanecido, será el momento de apagar el fuego. Mantenemos la tapa puesta para que las rosas todavía se infundan en el agua destilada. Tan pronto como el líquido esté frío, usamos un trozo de gasa para filtrar el agua de rosas caseras en una botella de vidrio con un sello hermético. Lo guardaremos en la nevera y podremos utilizar nuestra agua de rosas como tónico o desmaquillante, sumado claro está a un buen jabón. Lo puedes usar durante varias semanas. Espero que os sirva, os ayude y hasta el próximo vídeo.